Este libro, ¿cuánto hace que lo escribió? ¿Cómo surgió la idea? Sí, es una biografía del Papa, se llama El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical, y salió en castellano el año pasado. Yo soy británico, soy inglés y lo escribí primero en inglés y salió en italiano también en noviembre de 2014. Ya, es una biografía, es la biografía tal vez más completa hasta ahora. Traza su vida especialmente en Argentina como jesuita, como obispo. Yo conozco bastante bien la Argentina, pero eso se me pegó un poco el acento. Entonces, a finales de 2013, o sea, unos meses después de su elección, yo pasé unos meses allí en Buenos Aires y viajé mucho, hablé con muchas personas que lo conocían bien. Entonces, es el relato, es la narración de un hombre que después se hizo papa. A pesar, o sea, después de una vida de muchas turbulencias, muchos cambios y mucho crecimiento espiritual, por supuesto. Bueno, esto implicaría que Austin conoce mucho a nuestro Papa. ¿Qué podría decirnos como más cercano a él? Tal vez la mejor forma de contestar eso es cuando yo me encontré con él y tuve esos minutos. Lo que más me impactó fue, yo diría, es un hombre tremendamente arraigado, o sea, muy en paz, muy firme, y una de las características, uno de los rasgos que se desprende del libro es su valentía, ¿no? O sea, es un hombre muy firme, un gran líder. Al mismo tiempo es tremendamente humilde y muy cálido. Y cuando estás con él, te convierte o sea, tú eres el protagonista. Es muy interesante, o sea, es una combinación muy poco común entre una persona con una presencia enorme, pero al mismo tiempo no ocupa el espacio él, sino te da a ti la oportunidad de ocupar el espacio. Y de hecho yo tenía un discurso preparado, y que era como: Santo Padre, yo voy a los Estados Unidos, quiero que usted me bendiga. Y no me lo dejó, o sea, no, era como: no, está bien, o sea, adelante, me dijo, de una forma muy paterna, ¿no? Y después mi esposa me dijo: es porque le interesaba más a él, yo le interesaba más a él que mi libro. Y yo creo que eso lo resume muy bien. Austin, o sea que en El Gran Reformador es más que todo una biografía del Sumo Pontífice, y el libro que ya usted está proyectando es sobre su pontificado. El próximo libro va a ser un viaje al corazón del pontificado, y va a ser el argumento del libro, o digamos el hilo conductor de la narrativa, si lo puedo poner así. Va a ser la idea que también se desprende del Gran Reformador, de que la Iglesia latinoamericana es ahora la iglesia fuente de la Iglesia universal. Y eso es algo que se desprende de mi lectura de las personas alrededor de él, especialmente en los 70 y los 80, que veían que la Iglesia latinoamericana estaba desarrollando un dinamismo que, digamos, verían que algún día estaría al servicio de la Iglesia universal. Entonces, un poco el drama de la historia de su elección es no solo que los cardenales eligieron a un hombre excepcional, que sí, por supuesto lo hicieron, sino que abrieron también la puerta a la Iglesia latinoamericana. Entonces, es una clave de lectura de su pontificado. Él es tal vez es un hombre excepcional, pero es al mismo tiempo un ícono de la Iglesia latinoamericana. La cercanía pastoral, la conversión pastoral y misionera, la misericordia como la característica fundamental de Dios, y como la forma de la invitación a la Iglesia es de ofrecer la misericordia, de ser un canal de la misericordia como una forma de evangelizar. Si usted lo ha dicho, Austin, es como encontrar a ese Papa más cercano, o sea, los latinoamericanos, las personas que somos católicas, como que vemos que realmente está ahí, una persona que nos guía, un gran pastor. O sea, es impresionante lo que ha conmovido a los países de América, Sí, yo creo que habla hispana. Sí, pastor, o sea, cuando la gente habla de él, hablan de un pastor sobre todo. Yo creo que esa ha sido la revolución de Francisco, ha sido sobre todo poner la figura del Papa como pastor al centro. Es un modelo, digamos, de pontificado diferente de Benedicto, que era, digamos, el Papa profesor, o el pontificado de Juan Pablo II, que era, digamos, el Papa profeta. O sea, cada Papa trae su propia característica y su propio estilo, y sobre todo con Francisco lo que uno tiene es la pastoral. Pero eso no significa que no sea un hombre tremendamente teológico, y que tenga su propia teología muy fuerte, y su propia identidad como jesuita, o sea, es su forma de gobernar, pero también lo que él quiere ver en la Iglesia, en el ministerio sacerdotal. Él quiere ver más
acompañamiento y discernimiento, es decir, los pastores caminando con su pueblo, ayudándolos a descubrir dónde está presente la voluntad de Dios en sus vidas, en su momento concreto, actual, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todavía la gente se está acostumbrando a ese modelo de pontificado, que no es tanto constantemente redefinir las reglas y las normas y las doctrinas, sino de tomar por sentado esas doctrinas y decir, bueno, cuál es la mejor forma de aplicarlas en las vidas concretas de las personas, y sobre todo donde hay sufrimiento, y todo donde hay pobreza, donde hay necesidad. Él no quiere que él, ni tampoco la iglesia como institución sea al centro, sino quiere que Cristo sea al centro. Es de hecho un gran hombre que también crea polémica, ¿no? Sí. Porque es decirnos a los humanos, bueno, toca ir más allá. Exacto. De las diferencias, de lo que tengamos, de juzgar, pero ya vivido en torno también de la misericordia. Sí, o sea, y eso se explica también con el magis ignaciano, o sea, siempre hay que ir más. Pero cuando dice a los europeos, por ejemplo, en este momento, que o sea, tenemos que abrir las fronteras a las migraciones, sí, a los inmigrantes, porque es la mejor forma de combatir el terrorismo. Eso deja a la gente como, pero, o sea, no, es desconcertante, ¿no? O sea, pero hay una verdad ahí, o sea, a lo que está yendo es muy importante. Si ustedes son países cristianos, si no se abren a los que están necesitados, los refugiados de la guerra, pues ustedes van a morir, van a poner murallas, muros en vez de puentes. O sea que es una radicalidad muy evangélica. Sí. Y por supuesto ofende también a los que siempre comienzan con la ley. O sea, y en ese sentido los conflictos de este pontificado son muy evangélicos. No reconoce las mismas batallas que tuvo Jesús con los abogados. Y aquí no quiero juzgar a nadie que esté desconcertado por Francisco, porque hasta cierto punto todos somos desconcertados y desafiados por Francisco, pero si uno lee los evangelios todos los días también, o sea, es constante, ¿verdad? Es un gran regalo de Dios esta provocación, sí, es claro, constante, provocación. Y en este momento en que está viviendo pues el mundo, ¿no? Tanta controversia y tantas cosas. Sin duda, sí. Bueno, Austin, hablemos un poco de Catholic Voices. Usted fue el fundador, ya está en más de 15 países. Sí, 23 ahora. 23 países, ¿no? Pues qué maravilla. ¿Cuál es la finalidad que se busca? Bueno, Voces Católicas, como decimos en castellano, Catholic Voices en inglés, se fundó en 2010 en Inglaterra cuando vino el Papa Benedicto, y la idea fue simplemente capacitar a personas de a pie, católicos normales como nosotros, de hablar sobre cuestiones difíciles o neurálgicas, como decimos, en la radio y la televisión, o sea, en los noticieros. Es decir, capacitar a la Iglesia de ser capaz de comunicar las posturas, las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones controvertidas, noticiosas y relevantes. Entonces tuvimos un periodo, elegimos el grupo y tuvimos un periodo de formación, y durante ese periodo desarrollamos un método que después se hizo un poco famoso. Entonces empezaron a pedirnos, después de la visita de Benedicto, que fuéramos a otros países y capacitáramos también a otros grupos, cosa que empezamos a hacer en el 2011. Y justamente este año el año pasado nos llegó un pedido de la Conferencia Episcopal Colombiana que viniéramos, y lo que hicimos en febrero para capacitar a los obispos. Y eso ha pasado en otros países también, hemos hecho capacitaciones en el Vaticano, pero en general yo diría que es para los laicos, o sea, el método, y funciona bien. Aprender como a llevar el mensaje de nuestro Señor, pero pausado, no gritando. Claro, o sea, yo tengo un libro que justamente está saliendo ahora en castellano, ha sido muy bien traducido y adaptado por un hombre que se llama Yago de la Sierva, es un español, y se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, sin levantar la voz, sí. Y es precisamente cómo se puede tomar una pregunta desafiante, una pregunta tal vez un poco enojada, ¿no?
¿Por qué la iglesia quiere eso? Y saber no contestar con defensividad, sino de entender de dónde viene esa preocupación, de dónde viene también esa molestia a veces. Y saber hablar al valor que está detrás muchas veces de la pregunta desafiante. Y de esa manera abrir un diálogo. O sea, es un método para lograr lo que el Papa llama la cultura del encuentro, es decir, el diálogo. Y eso es fundamental en nuestras sociedades plurales. Si nosotros como católicos no nos podemos explicar de una forma que cautiva, que atrae, y para que la gente diga al final, bueno, yo quiero eso. Bueno, no estamos comunicando el Evangelio, porque sobre todo el Evangelio es atractivo. Y esa es una de las grandes lecciones del Papa Francisco. De hecho, nuestro método es mucho más fácil de explicar ahora bajo Francisco. Francisco es el gran modelo. O sea, Voces Católicas es anterior al Papa Francisco. Pero el Papa Francisco, digamos, está demostrando lo que creo que nosotros estamos buscando en el proyecto. Fabulosamente bien, es el gran comunicador de nuestra época. De nuestra época. ¿Y está en qué países ya? ¿En Latinoamérica y en...? En América Latina estamos, de hecho, seguimos los Andes. O sea, estamos ahora en Colombia en un grupo pequeño. También la República Dominicana, México, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Aunque Argentina está recién comenzando. En noviembre voy a Uruguay para dar la primera capacitación al grupo uruguayo. Qué bueno, Austin. Bueno, entonces, ¿para cuándo esperamos el...? Bueno, cuando viene el Papa a Colombia, yo seguramente voy a estar de nuevo. Estoy fascinado por el proceso de paz aquí. Pienso que Colombia en este momento es el centro mundial del perdón y de la misericordia. Yo creo que cuando viene el Papa está siguiendo muy de cerca todo este proceso. Yo creo que cuando viene va a ser un momento tremendo para Colombia y para toda la iglesia latinoamericana. Y yo creo que él va a ayudar a asentar las bases de una paz duradera y va a ser una lección grande para toda la humanidad. Así que es un momento que no quiero perder, así que si me invitan de nuevo estaré. Claro que sí, Austin, bienvenido. Y qué rico entonces podernos encontrar próximamente y que también ya nos traiga la buena noticia de la publicación de su más reciente libro. Muchas gracias. Gracias.